Universidad del Tolima, a profesores, estudiantes, egresados que se conectan a esta hora con esta transmisión especial de nuestra segunda feria virtual del libro. Están con nosotros profesores de la Facultad de Ciencias. Ellos van a presentar su obra titulada Ciencia al alcance de todos, herramientas para la vida y ser buenos ciudadanos. Nos acompañan la profesora Jimena Carolina Pulido, la profesora Nidia Yadira Caicedo y el profesor Leonardo Duán Restrepo. Profesores, muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Juan Manuel. Bueno, profes, esta segunda feria del libro se ha caracterizado por hablar mucho de ciencia y sobre todo de ciencia al alcance de todos, como ustedes lo han titulado, porque muchas veces creemos que la ciencia solamente es aquella que hacen los científicos en los laboratorios, pero digamos que muchos postulados nos hablan de las ciencias sencillas, la ciencia básica, y bueno, son ustedes, autores de este libro, quienes tienen la palabra. Muchas gracias. No sé si allá está compartiendo la profe Jimena. Ok. Muchas gracias a todos. Le damos las gracias a esta segunda versión de la Feria Virtual del Libro de la Universidad del Tolima. También pues le agradecemos a la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico y a la Unidad de Publicaciones por permitirnos, digamos, este espacio. Para nosotros, digamos, es muy valioso dar a conocer esta publicación. Permítanme, yo les presento a la profesora Jimena Pulido. Ella es del Departamento de Química. La profesora Yadira Caicedo es del Departamento de Matemáticas y Estadística. Y quien les habla, Leonardo Duán Restrepo, también soy del Departamento de Matemáticas y Estadística. Digamos que esta publicación inició como basados en una propuesta de investigación que nosotros tuvimos hace unos años. Nosotros, digamos que construimos una propuesta para acercarnos como Facultad de Ciencias a diferentes grados, a diferentes estudiantes de las instituciones educativas y tratar como de hacer llamativas nuestras ciencias básicas a estos jóvenes, ¿sí? Tratar de acercarnos un poco más, de llegar a las instituciones y de allí recopilar una serie de experiencias que de cierta manera nos permitió que este libro tuviera como este resultado. Entonces, podemos continuar. Nosotros, dentro de la presentación, queremos mostrarles algunas características generales del libro, la estructura de cómo nosotros la visualizamos para llevar a cabo, digamos, una serie de actividades, una serie de guías para el lector y para el estudiante. Y este libro está compuesto de los 5 capítulos que les vamos a mencionar. De las características, digamos, más importantes que tiene el libro, es lo primero que nuestros capítulos, estos 5 capítulos, son creados de una manera práctica, ¿cierto? Didáctica, algunos de ellos. Es fruto de discusiones que nosotros tuvimos durante la creación del proyecto y el desarrollo del proyecto. De allí, digamos que tuvimos varias reflexiones, tuvimos trabajo investigativo, no solamente entre nosotros, sino con otros docentes y también estudiantes de diferentes programas que nos apoyaron, ¿cierto? Como es el caso del programa de matemáticas con énfasis en estadística. Tuvimos estudiantes de la licenciatura en ciencias naturales. También trabajamos, digamos, unos componentes basados en talleres colaborativos. También realizamos algunos seminarios. De allí nos permitió como acercar y tener perspectivas que tenían los estudiantes y docentes de las instituciones de educación básica y media de cómo llegaban los jóvenes a las universidades en relación a las áreas de interés, que para nosotros son matemáticas, biología, química, física e implícitamente estadística. El libro también brinda, digamos, de forma didáctica actividades y recursos enfocados a las necesidades de la sociedad, muestra a través de buenas prácticas cómo se le contribuye al medio ambiente. Eso pues siempre lo discutimos nosotros, o sea, cómo hacer para que el estudiante cuide el medio. Nosotros desde las disciplinas de nosotros podemos hacer como ese acercamiento.
y pues creo que de cierta manera, como lo pudimos validar con las actividades, bastantes de nuestros pensamientos que teníamos ahí se llevaron a cabo. También nos permite ejemplificar la importancia del estudio y cómo nosotros podemos integrar las disciplinas de matemáticas, biología, física y química para garantizar una buena convivencia con el medio y los ciudadanos que nos rodean. También es un recurso, digamos, educativo que le va a permitir a aquellos docentes en formación o aquellos que trabajan con las instituciones básicas para que tengan, no sé, una herramienta o una partida, ¿cierto? Para orientar este tipo de asignaturas. La verdad es que son algunos temas, no pudimos compilarlos todos, pero la mayoría son temas interesantes y que nosotros vimos que los estudiantes tenían algunas dificultades. Entonces quisimos allí profundizar un poco. La siguiente, Jimmy. Ahora queremos como hablarles un poco de la estructura que tiene nuestro libro. ¿Sí? Lo primero es que cada capítulo lleva un título. Por ejemplo, capítulo 1 se llama Prácticas de Laboratorio. Allí nosotros escribimos una introducción para todo el capítulo. La que sigue, Jimmy, para ir mostrando. Ya cuando pasamos, digamos, de esa introducción, tenemos las guías. Para nosotros, la construcción de estas guías se basó en las necesidades o, digamos, algunas dificultades que tenían los estudiantes cuando hicimos unas entrevistas de algunos temas en particular que podíamos nosotros profundizar desde nuestros conocimientos. Entonces, las guías están, digamos, estructuradas en la parte de arriba, en la parte izquierda para ustedes superior, está el logo de la Universidad del Tolima, un logo que es de nosotros, Semillas para las Ciencias Básicas, que son esas siglas SCB. En la parte derecha tenemos la disciplina, para esta guía en particular es para la disciplina de biología. Tenemos un título para la guía, unos objetivos o un objetivo, dependiendo pues el material que estemos trabajando, un resumen que le permite al lector, digamos que para el estudiante o para el profesor que está tomándolo como referencia, un resumen de qué es lo que vamos a hacer con la actividad y algo que nosotros le incluimos, que tenga en cuenta que esa frase o la oración que nosotros ponemos ahí, digamos que da una idea general de lo que nosotros queremos trabajar en las actividades que vamos a mostrar más adelante. También la guía va a tener, no todas, pero la mayoría, trae materiales y equipos, soluciones y reactivos, muestras biológicas y acompañadas de algunos dibujos y unos diagramas que permiten un poco más asequible, digamos, la información. Muchas veces nosotros somos muy visuales y no solo con lo que se escribe lo atendemos, sino que la parte visual juega un papel importante. También las guías tienen su desarrollo, ¿cierto? Una serie de actividades, las cuales van a permitir que el estudiante interactúe con algunos elementos, haga sus prácticas y al finalizar las actividades, pues vamos a tener, digamos, como un tipo de evaluación. ¿Qué aprendiste hoy? Ahí nosotros colocamos unos ejemplos de preguntas que se pueden hacer o formular para que la persona que vaya a manejar el libro, digamos que tenga una idea de qué puede seguir haciendo. O sea que nosotros damos como un panorama general y esta sería como la estructura inicial de cada una de las guías. Al finalizar tenemos una bibliografía, Jimé, porque nosotros sabemos que, pues a pesar de que el libro está hecho con mucho cariño y digamos con muchas lecturas previas, esta parte bibliográfica nunca va a sobrar. O sea, siempre es necesario que los demás estudiantes o las demás personas puedan seguir contribuyendo y consultando sobre los temas. Entonces tenemos una parte de bibliografía y algunos enlaces o algunas ayudas TIC para los lectores. Creo que acá pues le daría paso a la profesora Jimena. Profe, por favor, activa el micrófono. ¿Me escuchan?
Sí, señora. Bueno, entonces siguiendo con la presentación de cada uno de los capítulos, en el capítulo 1, entonces encontramos una serie de guías que integran pues las prácticas de laboratorio. Son aproximadamente 5 guías. La idea es que estas prácticas de laboratorio puedan realizarse de una manera fácil. Se pueden realizar pues en un laboratorio, pero también se pueden realizar en un salón de clase en donde no hay una infraestructura sofisticada. No requieren equipos tan especializados ni reactivos tan costosos. La idea es que los reactivos que se utilizan pues sean de uso de la vida diaria. Entonces, por ejemplo, pueden ser de desinfectantes o diferentes tipos que utilizamos en nuestro diario vivir. Y por otro lado, se espera que pues, los residuos que generen estas guías que generen el desarrollo de estas guías de laboratorio, pues sean ambientalmente amigables en su mayoría. Bueno, entonces acá básicamente se recopilan una serie de prácticas de laboratorio porque se reconoce que los ejercicios prácticos permiten el aprendizaje significativo en los estudiantes y permiten desarrollar muchas habilidades que van a ser muy útiles pues no solamente en el colegio a nivel de institución educativa, sino también en la vida profesional pues de cada uno de ellos. Entonces, prácticamente pues este capítulo 1 está integrado por diferentes prácticas de laboratorio que incluyen una que es la que voy a explicar acerca de la seguridad en el laboratorio, normas para la vida. La segunda práctica es una de biología acerca de la célula, fundamento de la vida. La tercera práctica es química, preparemos mezclas y soluciones de nuestro entorno cotidiano. La cuarta práctica es acerca de la extracción de ADN y la quinta práctica es acerca de las sustancias ácidas o básicas en la vida cotidiana. Entonces, acá a través de estas prácticas se busca que el estudiante mire la aplicación pues de la biología y de la química en el contexto. En la primera práctica pues que tenemos planteada pues está la seguridad en el laboratorio, normas para la vida. El objetivo de esta práctica es conocer acerca de las normas de seguridad que debo de tener en un laboratorio. Entonces, pues reconociendo las normas básicas, reconociendo cómo se manipulan las sustancias químicas, las sustancias biológicas, el riesgo que tengo al manipularlas, también los elementos de protección personal que debo de llevar y también pues recalcamos a través de esta frase la importancia de la responsabilidad en el momento de desarrollar las diferentes prácticas de laboratorio. Bueno, y también se mencionan pues diferentes normas de bioseguridad para tener en cuenta en el laboratorio de química o de biología o de física. También pues vemos acá una sesión en donde nos muestra los equipos de protección obligatorios que deben de portar los estudiantes, los materiales que se van a utilizar, los reactivos. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, pues si hay reactivos disponibles, pues se puede hacer uso directamente de ellos. Y en caso de que no hayan, pues se pueden emplear productos de aseo o productos de uso cotidiano como los que ustedes pueden ver aquí en esta guía. Entonces, pues la idea es que los estudiantes a través de este primer reconocimiento y en especial el reconocimiento de los reactivos, ellos puedan identificar los diferentes pictogramas de acuerdo a los riesgos que se debe de tener en cuenta en la manipulación de los diferentes reactivos que se pueden clasificar como corrosivos, inflamables, tóxicos, peligrosos de irritación al inhalar, nocivos para la salud, perjudiciales para el medio ambiente y combustibles. Bueno, luego sigue una parte que consta del desarrollo experimental. Entonces, en esta parte práctica,
pues tenemos una serie de actividades en donde vemos que la actividad 1 está enfocada a conocer los saberes previos de los estudiantes a través de una serie de preguntas. Luego hay otras actividades como las que ustedes ven acá, en la cual pues se va a presentar una descripción detallada de todos los pictogramas de los estudiantes, de los reactivos a los estudiantes, y pues de acuerdo a las diferentes etiquetas presentes en los reactivos químicos, pues se van a clasificar de acuerdo al peligro que implica la manipulación de estos. Entonces, por ejemplo, acá en esta actividad va acompañada de este cuadro donde se utilizan diferentes productos, por ejemplo, como los esmaltes, en donde hay diferentes frases que permiten conocer cómo se debe de manipular estas sustancias, y de acuerdo a esta descripción, pues el estudiante, por medio de unos stickers, va a pegar el pictograma respectivo y va a justificar, porque es importante que ellos analicen e interpreten de la manera más adecuada cada una de estas frases. Entonces, pues a través de estas prácticas de laboratorio se busca que los estudiantes desarrollen este tipo de actividades o habilidades que son útiles pues para el mañana del estudiante. Y por último, pues tenemos una actividad y por último tenemos una sesión en la que hacemos un ejercicio de retroalimentación mediante el cual, por ejemplo, en este caso específico acerca de qué aprendiste hoy, el estudiante por medio de este dibujo puede identificar las diferentes situaciones que no son correctas en el laboratorio y pues las identifica y pues las debe de cerrar a través de un círculo. También el estudiante debe de completar este crucigrama de acuerdo al reconocimiento de los diferentes materiales utilizados en el laboratorio. Bueno, continuamos con el capítulo 2, que lo hemos denominado resolución de problemas, donde nosotros escogimos la resolución de problemas como una estrategia metodológica para crear un ambiente de aprendizaje que forme sujetos autónomos, que sean críticos, sean propositivos, que ellos sean capaces de preguntarse por los hechos, por las interpretaciones, por las explicaciones, y que sean capaces de dar sus criterios y además estar abiertos a los criterios de los demás. Esta temática de la resolución de problemas se ha convertido en una parte esencial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En particular, por ejemplo, en matemáticas, conocemos una obra pionera que es de George Polya, que se denomina Cómo crear y resolver problemas. Y esta impulsó significativamente el estudio de la resolución de problemas y la ubicó dentro de uno de los temas Polya, un problema y buscar una acción apropiada para lograr un objetivo establecido. El objetivo no se dé de una manera inmediata. En esta guía, en este capítulo, en este capítulo nosotros presentamos 6 guías en las disciplinas de física y matemáticas que están enfocadas en la resolución de problemas, donde las actividades planteadas están enfocadas a situaciones contextualizadas y también experimentos caseros, y que la solución que encuentren los estudiantes dependa de la observación, la comprensión, también de la planificación y el ajuste de las situaciones. Porque el estudiante, pues al sentirse íntimamente ligado con los conceptos explorados, va a motivarse y va a adquirir un aprendizaje significativo. Es por esta razón que la resolución de problemas ayuda a prepararlos para la vida a los estudiantes. Entonces, dentro de estas guías voy a hacer la descripción de la guía 2.2, que se denomina el teorema de Pitágoras. Podemos continuar. Este teorema es un contenido habitual
de la enseñanza de las matemáticas en la secundaria, pero muchas veces los estudiantes lo conocen como una fórmula y no por su concepto, entonces, o por el significado que éste tiene. Entonces, las actividades que nosotros planteamos están encaminadas a que el estudiante descubra y cree sus propios conceptos y que los pueda aplicar en situaciones de la vida cotidiana. Entonces, en el resumen de esta guía, nosotros hacemos un breve recuento histórico. En la siguiente actividad, nosotros planteamos una actividad de indagación donde queremos detectar los conceptos que tiene el estudiante. En la actividad tenemos una situación contextualizada, la definición del teorema de Pitágoras. Una vez creada esta definición, se plantea una actividad 3 donde se expone un problema en contexto y finalmente presentamos una actividad 4 donde también se proponen problemas en contexto, donde se utilizan objetos que sean cotidianos para los estudiantes como un televisor o una piscina. Son problemas de aplicación. Y finalmente planteamos una actividad 5 que es la demostración del teorema de Pitágoras. Los matemáticos estamos acostumbrados a hacer demostraciones, pero nosotros planteamos una actividad, la demostración con ayuda de un recurso didáctico que es el origami, el cual es una herramienta pedagógica que le permite al profesor desarrollar contenidos no solo conceptuales, sino también procedimentales. Y este tipo de actividades motivan a los estudiantes para que sean creativos y desarrollen habilidades de comportamiento y el trabajo en equipo. Sí, ya el capítulo 3 nosotros lo enfocamos más como hacia la investigación que se hace desde las instituciones y por eso lo llamamos iniciación a la investigación. Las guías que aquí se manejan pues fueron diseñadas esencialmente para incentivar, digamos, ese desarrollo, ese ánimo científico que puedan llegar a tener los estudiantes por el descubrimiento. Nosotros planteamos, digamos, una serie de ejercicios donde ellos puedan proponer, ¿cierto?, algunas investigaciones que ellos les causen curiosidad desde el trabajo en clase, un tipo de posibles soluciones. Nosotros tratamos de que todas estas actividades se puedan llevar desde la parte científica, ¿cierto?, ciencia básica, que se pueda interactuar con tecnología, con algunos conceptos de ingeniería y de matemáticas. Jimé. En ese capítulo 3, pues nosotros tratamos como de agrupar lo que más se puede llegar a utilizar a este nivel, ¿cierto? Estamos hablando de básica y media. Entonces se propusieron 6 actividades. Una, donde ellos puedan crear una ciencia o creando ciencia en el aula, así fue como la llamamos, proyecto de investigación, ejemplos de cómo iniciar pequeñas investigaciones. También trabajamos una feria científica desde el inicio hasta donde ellos puedan, digamos, llevarla ya a exponer, elaborar tu póster científico, elaborar tu infografía y elaborar tu propio video. Estos fueron los temas centrales y a partir de allí creamos, digamos, las actividades que los estudiantes pueden realizar. Entonces, como una muestra de lo que tenemos en el libro, digamos que nosotros en esta parte de feria científica, pues las disciplinas serían casi todas, ¿sí?, con las que nosotros trabajamos, desde biología hasta física, matemáticas, química, tecnología, salud, ambiente. Nosotros tenemos ahí, digamos, varios componentes. Los objetivos de por qué es importante, digamos, una feria científica, un resumen de lo que le pueda ayudar al docente y al estudiante que esté trabajando, de por qué es tan importante nosotros como expositores, ¿cierto?, prepararnos bien, tener un buen material y llegarle a los que nos están escuchando. La guía también ofrece, digamos, una parte metodológica de cómo ellos deben de tener como unos pasos, ¿cierto?, para elegir un tema, qué deben de hacer para llevar a cabo toda su experimentación y qué preguntas se podrían hacer.
A partir de, digamos, de todo este trabajo que se alcanzó a realizar y que tuvimos una bonita experiencia, nosotros con los estudiantes de una institución educativa los pusimos a que ellos construyeran, por ejemplo, su póster. Les mostramos cómo se debería de hacer, les dimos los materiales y empezamos a trabajar con ellos. Digamos que dentro de esta experiencia nosotros teníamos enfocado, digamos, un paso a paso, pero dada como las condiciones y esa forma de interactuar de los jóvenes, ellos empezaron a proponer, ¿cierto? A crear sus propios póster con otro tipo de ideas. Nosotros les inculcamos o tratamos de llevar de que había digamos, unos puntos básicos que se deben de manejar, como el título, que tuviera conclusión, que no fuera muy saturado de texto, que tuviera algunas imágenes, como ese tipo de cosas, pero ya con las experiencias de los estudiantes y la manera de ellos visualizar su experimento, pues digamos que nosotros también retribuimos y nos retribuyeron, digamos, este tipo de información. Fue bastante agradable. Entonces, esta parte del libro, digamos que es mucho más ese trato de ir, hablar con los jóvenes, interactuar con ellos, determinar cuáles son las disciplinas que más le gustan y a partir de allí se vino como todo este tipo de construcción y de elementos. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, Juan Manuel. Profe, 5 minutos. Sí, entonces paro ahí para que Jimena y la profe Yadira concluyan lo más pronto y pasaríamos, me imagino, que a preguntas, ¿cierto? Bueno, posteriormente el capítulo 4, ahí se trabó. Bueno, el capítulo 4, debido al constante desarrollo pues, que está sufriendo la ciencia, muchas veces no se trata acerca de las implicaciones de las relaciones, por ejemplo, entre la ciencia y la tecnología, entre la ciencia y la salud, entre la ciencia y la sociedad y las implicaciones entre la ciencia y el medio ambiente. Entonces, a través de 10 actividades en las cuales se recopilaron notas de prensa como medio de divulgación científica de problemáticas de nuestro entorno cotidiano que nos afectan directamente. Entonces, pues a través de estas guías, pues se espera que el estudiante reflexione acerca de la importancia de tener hábitos de vida saludable, del papel que juega la tecnología en el desarrollo pues de un país, en el desarrollo de la nación y las implicaciones sobre la sociedad. También las implicaciones que tienen la explotación irracional de los recursos naturales, entre otras. Entonces, este capítulo 4, pues están acá enlistados los diferentes temas que tratamos. Entonces, dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los interruptores endocrinos en la adolescencia. Entonces, hay muchas sustancias que están presentes en el ambiente y que ya tienen un efecto a nivel interno de cada persona. Por otro lado, la implementación de impuestos de bebidas azucaradas, la contaminación del aire, entre otros. Específicamente, pues en esta guía se pretende analizar el uso de recursos naturales, el uso debido de recursos naturales. Por ejemplo, acá a través de esta guía se mira las implicaciones de la deforestación para mantener la agricultura y así garantizar la seguridad alimentaria a la población. Entonces, posteriormente, pues hay una parte en la cual se describe la situación problema. Toda esta parte pues ha sido recopilada a partir de las notas de periódico y posteriormente hay una parte en la cual el estudiante explora, entonces pues él puede utilizar diferentes recursos para formular recursos bibliográficos en los cuales pues él debe de formular una pregunta problema, una hipótesis y explicar pues de acuerdo a algunas preguntas que se le realiza y también finalmente tomar,
plantear conclusiones. Bueno, y finalmente presentamos el capítulo 5 que se denomina Actitudes de los estudiantes hacia las ciencias y su aprendizaje. Pues nosotros sabemos que no, las disciplinas de ciencias no siempre son muy bien recibidas y las actitudes de los estudiantes no siempre son positivas. Entonces, en este capítulo nosotros presentamos 6 guías didácticas que permiten incentivar la creatividad y la motivación de los estudiantes. Para que adquieran aprendizajes significativos. Entonces, lo que hay que destacar de este capítulo es que en las guías nosotros combinamos el juego, herramientas tecnológicas, la actividad física y sobre todo queremos desarrollar habilidades de trabajo, en el trabajo en equipo de los estudiantes. ¿Qué más podemos destacar? Podemos continuar. Podemos destacar en esta guía, como les mencionaba, los juegos y lo planteamos pensando en actividades que van a ser multidisciplinarias y de retroalimentación. Entonces, pues con eso finalizamos la presentación. Agradecemos a todos por escucharnos y quedamos atentos a sus preguntas. Gracias. Gracias, profesora Yadira, profesora Jimena y profesor Leonardo Duán. Una de las preguntas que tenemos aquí tiene que ver justamente con la última parte que ustedes mencionaron acerca del trabajo con los estudiantes, y es qué tan importante o cuál es sí, qué tan importante es, por ejemplo, aquellos eventos organizados en los colegios denominados Feria de la Ciencia, jornadas científicas, sobre todo en la educación básica primaria. No sé si alguna de las profes quiera responder. Pues Juan Manuel, la verdad es que nosotros tuvimos la fortuna de poder vivirlo, ¿cierto? Hace poco, digamos que antes de la pandemia, de ir a una institución educativa con los niños ya, digamos, preparando este tipo de materiales. Ellos se apropian tanto que se meten en el cuento. Esto, nosotros, digamos que resaltamos dos cosas. Uno, la motivación. Y dos, digamos, esa disciplina y esa responsabilidad por hacer las cosas bien. Tuvimos varias experiencias bonitas, ¿cierto? Donde, digamos, pasaron algunas cosas inesperadas que el experimento, digamos, en el último momento se dañó, y la preocupación de los niños por quedar, digamos, sin qué mostrarle a sus compañeros. Algunos padres de familia asistieron, profesores, algunos administrativos. Entonces, digamos que fue muy valioso. Ahí a lo último logramos, digamos, cuadrar el experimento. Ellos pudieron participar, pero vemos el compromiso. O sea que hay muchas cosas por resaltar. Los jóvenes, la verdad, lo que necesitan es motivación, mostrarles, digamos, un camino académico, por así decirlo, de que ellos pueden abordar muchos temas y mostrarlos, o sea, apropiarse de ellos. La verdad es que nosotros vemos muy positiva la participación de los jóvenes en este tipo de actividades. Creemos que es algo muy valioso que tienen que seguir haciendo las instituciones, y nosotros como profesores de la Facultad de Ciencias creemos en este tipo de iniciativas y estamos trabajando para continuar con este tipo de actividades. Pues por otra parte, pues los eventos de las ferias científicas y todas estas actividades relacionadas, pues es un medio de divulgación para acercarnos a las personas, no solamente a los estudiantes, sino también a los padres de familia. Y pues en ese sentido, la ciencia está al alcance de todas las personas. Y pues eso es la idea de utilizar este tipo de eventos para divulgar y para dar a conocer de una manera fácil la ciencia y lo que hacemos desde las universidades y desde los colegios también. Gracias, profesora Jimena. Lo decía la profesora Yadira recientemente, y es que no entra, digamos, tan fácil la ciencia, ¿no? A algunos estudiantes.
Y justamente lo que hemos querido mostrar en esta segunda feria virtual del libro también tiene que ver con el Parque Innovamente. Hoy estuvimos haciendo unas transmisiones en el parque y pues es como digamos, una bonita forma también de que la Universidad del Tolima pueda hacer ciencia y pues que sobre todo los más pequeños se puedan divertir aprendiendo. La última pregunta tiene que ver con el título del nombre y es Ciencia al alcance de todos, herramientas para la vida, y al final dice ser buenos ciudadanos. La pregunta es cómo conectar el ser buen ciudadano con la ciencia. Yo creo que esta parte, pues para nosotros fue bastante interesante. La discutimos muchísimo. O sea, las actividades que estaban en el libro permitían muchas cosas. Y entre eso poder llegarle a los jóvenes de esta manera de que nosotros podamos contribuirle con el medio ambiente. Pero a mí me gustaría que la profesora Jimena, la profesora Yadira, la aterrizaran un poquitico esta idea porque ellas fueron, digamos, promotoras de esta última partecita del libro. No sé. Sí, yo creo que dentro de los aspectos que nosotros mencionamos, fue, por ejemplo, que las actividades están planteadas mediante el trabajo colaborativo. Entonces, eso también hace parte del ser buenos ciudadanos, porque el trabajo en equipo hace que los estudiantes compartan sus ideas, discutan las ideas, como mencionaba hace un momento, que estén abiertos a las opiniones de los demás y que todo se haga de manera respetuosa. Entonces, el trabajo en colaborativo fue uno de los aspectos importantes que nosotros trabajamos en el proyecto. Bueno, y pues la idea es que los estudiantes desarrollen una conciencia enmarcada en la responsabilidad social y los derechos de todos los ciudadanos. Bueno, profes, pues muchísimas gracias, agradecerles que hayan hecho parte de esta segunda feria virtual del libro. Recordar a las personas que nos están viendo que el libro de ustedes está ya en el repositorio de la Universidad del Tolima. Y bueno, muchas gracias por participar y que tengan un excelente resto de tarde. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a todos los que nos estaban escuchando. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación a participar en esta feria del libro. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.